Acabamos de escuchar sobre la reactivación sostenible en Europa. Sin embargo, ¿qué pasa en Chile? ¿Cuáles son las implicancias de una reactivación económica sostenible? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta ahí, más allá del tema medioambiental y social, ¿no? ¿Qué sucede con la transparencia, por ejemplo? Sobre esto y más nos ilustrará a continuación nuestra invitada, Janet von Bonfersdorf, directora ejecutiva de Fundación Observatorio Fiscal, para luego además pasar a preguntas y comentarios de un tremendo panel que esta mañana está compuesto por Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, Sebastián Torrealba, diputado de la República e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, y también estará con nosotros Pablo Badenier, exministro de Medio Ambiente de Chile. Bienvenidos todos a este espacio titulado Criterios para una reactivación económica sostenible, y a continuación entonces escuchamos a Janet. Muchas gracias por la invitación. Un gran gusto estar hoy día en la mañana acá exponiendo en el foro sobre reactivación sostenible. Quiero recordar primero que en junio de este año, 5 meses atrás, en Chile concluimos entre múltiples empresas, gremios, ONGs, personas naturales, un llamado para la reactivación sostenible de la economía en Chile. Y finalmente este llamado logró sumar 600 instituciones y más de 1.500 personas a este llamado de pensar en transformar nuestra economía más allá de las medidas de reactivación y que éstas sean sostenibles. Por ejemplo, todo lo que está contenido en el fondo COVID. En realidad, cuando hablamos de una reactivación sostenible, estamos hablando de que la economía misma debería ser no solo más, sino debería ser sostenible como base. Para ello, todos sabemos que se necesita una transformación importante. Y si miramos la economía del siglo pasado, la historia del siglo pasado, sabemos también que el mundo y el capitalismo ya había sido transformado antes y que lo será transformado también en futuro. De hecho, es probable que la combinación de la crisis del COVID-19 con el cambio climático lleva justamente a la próxima reinvención del capitalismo, y que en la actualidad estamos presenciando uno de estos momentos clave de transformación que solo llegan cada 40 a 50 años. Esto no son palabras mías, sino son palabras del World Business Council for Sustainable Development, una institución liderada por 200 CEOs de las empresas más grandes del mundo, de todos los sectores empresariales, de todas las principales economías del mundo, con ingresos combinados de sus empresas de más de 8 millones de dólares y más de 19 millones de empleados a nivel mundial. Y en estos últimos años o décadas, justamente este grupo, el World Business Council for Sustainable Development, destaca que efectivamente el mundo ha hecho avances muy positivos, una reducción considerable de la pobreza extrema. Hemos bajado la mortalidad infantil a menos del 4% a nivel mundial. Hemos aumentado la expectativa de vida entre 2000 y 2016 en más de 5 años. Pero a partir de 2015, al menos 4 de 9 límites planetarios se han cruzado como resultado de la actividad humana, según el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Y entre ellos, ya sabemos, está también el cambio climático. Desde 1970, poblaciones de mamíferos, aves, peces, reptiles, anfibios disminuyeron sus poblaciones en promedio en un 60%. Y durante este mismo periodo, la concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado más de 415 partes por millón. Desde 1980, la desigualdad, que también lo estamos observando con preocupación en Chile, pero a nivel mundial ha ido aumentando sustancialmente en la mayoría de las economías.
Según el barómetro de confianza de Edelman a nivel mundial para el año 2020, por último, más de la mitad de los encuestados a nivel global creen que el capitalismo actual está haciendo más daño que bien al mundo. Si no tomamos en serio estos miedos y las críticas que se ven reflejados en esta y varias otras encuestas más acerca del actual capitalismo en Chile y en el mundo, tomándolo en serio para avanzar de forma medible en metas claras, arriesgamos que el péndulo ideológico podría desbalancearse, tal como dijo el fundador del World Economic Forum, Klaus Schwab, hace recientemente. En Chile, en el marco de su encuentro anual de la industria, que justamente es hoy, de la SOFOFA, el gremio está difundiendo junto con su rendición del último año también 4 ejes para la recuperación económica, destacando también la recuperación resiliente y sostenible, proponiendo un ordenamiento territorial para potenciar el desarrollo económico y la creación de una hoja de ruta para la carbono neutralidad, la economía circular y la resiliencia hídrica. Sin duda ello es positivo y a la vez quiero también decir que pienso que los distintos actores podemos confiar en las intenciones reales de este gremio u otros gremios de grandes empresas cuando vemos que estos anuncios ojalá se acompañan con datos y mayor transparencia del sector empresarial. Y lo destaco en especial porque aparte de algunos gremios excepcionales, como por ejemplo la Cámara de Comercio de Santiago, ACET, toda la empresa del Sistema B, justamente los gremios grandes no habían querido firmar el compromiso hacia una reactivación sostenible en su tiempo, que era un llamado que también justo puso el énfasis en encontrar nuevas fórmulas para medir y transparentar los avances o los retrocesos en materia de sostenibilidad y basar entonces nuestro progreso más en datos para permitir que todos los actores puedan monitorear esto de forma independiente. En línea con esta preocupación que quiero transmitir por la transparencia, a nivel internacional vemos hoy día también que pese a todos los esfuerzos de los últimos años que han ido acelerándose, pero pese a eso, la financiación de combustibles fósiles ha seguido aumentando cada año desde el Acuerdo París, con 35 bancos internacionales que proporcionaron casi 3 millones de dólares entre 2016 y 2019. Y como dice el World Business Council for Sustainable Development, esto no es debido a intención maligna del sistema bancario, es en realidad un síntoma de que sigue siendo muy rentable hacer negocios que no están alineados con el Acuerdo de París. Y aquí, en este lugar, quiero recordar los conocimientos de la economía de comportamiento también, por ejemplo, de Dan Ariely, que mostró que el mal actuar de personas cuando dañan o cuando se comportan de forma ilícita o no adecuada, por supuesto, no es porque las personas sean más malas que buenas. En la amplia mayoría de los casos, el mal comportamiento de cualquier persona y así también agente de mercado es consecuencia de malos incentivos. Hoy pienso que el actual capitalismo incentiva de esta manera a empresas a actuar a veces de manera que contribuyen directamente a resultados sociales negativos. Y en sostenibilidad en Chile sí hemos presenciado algunos avances importantes, pero todavía vemos que los incentivos efectivamente no están alineados aquí tampoco. Y así somos actualmente testigos no solamente de la crisis sanitaria, económica y climática, sino también de una crisis de nuestro modelo de desarrollo. Para emisores listados en la bolsa, vemos, por ejemplo, que las empresas más avanzadas en Chile
han avanzado en sostenibilidad según el Dow Jones Sustainability Index 2019, pero Chile mantiene un alto porcentaje de empresas rezagadas en materia de sostenibilidad y gobierno corporativo, y las mejores empresas en nuestro país están detrás de sus pares en Colombia y en Brasil. Recordamos también la encuesta Voz de Mercado de EY junto con la Bolsa de Santiago, según la cual solo un 19% de los encuestados dijo que las empresas en Chile supervisan bien sus riesgos en materia ESG. Y según el Dow Jones Sustainability Index, por último, la mayoría de las empresas en Chile no tienen alineados sus incentivos para la gerencia con el desempeño de largo plazo de la empresa. Con eso coincide la encuesta Voz de Mercado de la Bolsa, la última, según la cual solo un 26% dijo que los incentivos actuales están alineados con factores no financieros. Esto es importante porque incluso si a nivel directivo la empresa quiere avanzar, no va a avanzar realmente de forma medible como la sociedad lo necesita y el medio ambiente lo necesita en sostenibilidad, cuando los incentivos de los gerentes no están alineados justamente con factores medioambientales, sociales, climáticos y el adecuado gobierno corporativo para llevar esto finalmente hacia la materialidad. Vemos ahora recién también saliendo los datos del actual Dow Jones Sustainability Index 2020, que todavía no está siendo analizado, pero desde ya se supo que en materia de toneladas métricas de CO2 por ingresos, Chile figura con un valor alto comparado con la región Mila, que de cierta manera también es reflejo de nuestro modelo de desarrollo más extractivo. Debemos profundizar sobre estas cifras y en general pienso unir más voces para pedir más y mejores datos, para monitorear avances a tiempo y a nivel, ante todo, mucho más sistémico. Vemos que a nivel país las emisiones que nosotros podemos monitorear son del año 2017, lo que me parece anacrónico, estando en la era de la data, en el siglo XXI, presenciando en paralelo la cuarta revolución industrial. Los datos medioambientales, sociales, climáticas y de gobierno corporativo de empresas no son fácilmente comparables tampoco. Vemos ahora en Chile de forma muy positiva que la Superintendencia de Pensiones está por publicar una nueva normativa de reporting en materia climática y ESG. Y también es positivo que la CMF también va en esta misma línea con la actualización de su norma 385-386, que va aparentemente publicarse de forma posterior a la Superintendencia de Pensiones. Pero desde ya sabemos también que esto no es suficiente y que hay que unir muchísimo más esfuerzos e innovación en este campo, la transparencia, porque por un lado, hoy día la transparencia se entiende no a través de la data. Estamos observando cientos de PDF de empresas a través de los cuales reportan su sostenibilidad de forma no comparable. Estos datos no ingresan como datos a un data market como Europa lo está creando, lo que facilitaría que uno podría trabajar con estos datos y comparar una empresa con la otra sin altos costos, por ejemplo. Por el otro lado, como la OECD destacó recién en su Business and Finance Outlook, hoy día el sistema reporting ESG y climático tiene un sesgo en favor de las empresas más grandes, lo que también debería ser repensado. Y en general, a nivel internacional, vemos que hay cada vez más dudas sobre la calidad de los datos no financieros de empresas y cómo verificarlo también para empresas medianas o más pequeñas que no tienen los recursos como los grandes para auditar o verificar estos datos. A nivel de inversionistas, vemos también que todavía falta un reporting para comparar los portfolios de los inversionistas más allá de los AFP, lo que de todas maneras está ya en marcha en Chile. Y a nivel como más país, vemos que la reactivación económica que nosotros tenemos en Chile
todavía no tiene métricas claras que permiten un monitoreo transparente desde todos los actores de la sociedad para entender avances de los compromisos, por ejemplo, en materia de sostenibilidad de obras públicas, para entender no solamente el avance financiero, sino también el avance en materia de los otros compromisos en materia climático, economía circular y medioambiental en general. En este sentido, para avanzar hacia un sistema de economía social de mercado con enfoque ecológico, tal como lo indica la Fundación Konrad Adenauer, necesitamos también considerablemente más transparencia. Y muy alineado con este llamado, también están las recomendaciones concretas del World Business Council for Sustainable Development, que acaba de lanzar como una preversión de su actualización de la visión del sector empresarial al 2050, y donde destaca la transparencia como una de las herramientas más importantes y que requiere cambiar cómo medimos y publicamos el performance de empresas e inversionistas para hacerlo más comparable y también hacerlo más obligatorio para más actores. Ello, traducido a nivel chileno, implicaría crear acá también un data market, donde todos los datos no financieros de empresas deberían unirse para poder ser usados. Deberíamos también hacernos cargo de la calidad de estos datos y analizar regulaciones en transparencia también sobre inversionistas, tal como están ya vigentes en Europa, cuando desde marzo del próximo año los inversionistas van a tener que transparentar sus políticas y riesgos en materia climática y ESG en general. También implica para Chile o la región regular la transparencia de los índices bursátiles, porque vemos que hay muchos índices bursátiles que parecen ser neutrales en materia de sostenibilidad y no lo son. Tenemos el MSCI y tenemos el MSCI sostenible, pero cuando el índice base no dice sostenible, no significa que es neutral en materia de sostenibilidad, significa que no gestiona o transparenta sus riesgos en esta materia, y pienso que deberíamos dejar esto más explícito a través de transparencia y alguna regulación de estos índices en general también. Y en este sentido, la invitación es entender la transparencia clave porque da incentivos finalmente para que todos los actores se puedan alinear hacia el stakeholder capitalismo, por ejemplo, no solamente abarcando transparencia de datos medioambientales, sino si las empresas tendrían que publicar su plazo de pago hacia pymes, por ejemplo, tendrían muchísimo más incentivos de efectivamente cumplir los plazos de pago y en este caso el directorio mismo estaría mucho más preocupado de dar incentivos adecuados a la gerencia para que no haga negocio financiero a espalda de los proveedores, por ejemplo. Y por último, también pienso que deberíamos no solamente avanzar a nivel de las empresas, sino también a nivel de la economía, crear datos más oportunos, no emisiones de 2017, ya estando terminando el año 2020, sino tener datos oportunos sobre emisiones, sobre innovación, concentraciones económicas, etc. Necesitamos entender la economía y su sostenibilidad, nuestro modelo, a través de datos oportunos y de calidad. Aparte de la transparencia, también quiero destacar que el World Business Council for Sustainable Development destaca dos otros aspectos claves para lograr esta transformación que mencioné antes. Y ahí está primero repensar en general los incentivos para empresas y inversionistas para ser sostenible. Además de la transparencia, implica aquí, por ejemplo, analizar la responsabilidad del directorio en materia ESG, tal como lo está pensando regular el regulador a nivel europeo, por ejemplo, y quizá hasta ajustar aspectos como la dieta de los directorios según estos factores.
Segundo, el World Business Council también destaca la importancia de que los gobiernos empiecen a trasladar la carga de impuestos actuales sobre aspectos positivos como el empleo a aspectos más negativos como la contaminación, donde vemos que han habido algunos señales últimamente en Chile, pero estamos muy lejos de tener como principio de nuestro sistema tributario de que aspectos negativos tengan los impuestos que deberían tener. Quiero terminar con una reflexión de Chris Giles, editor económico del Financial Times, que dijo recién en los últimos días que esta invitación al Build Back Better es un slogan cautivante, pero defectuoso. Escribió que es poco probable que la pandemia facilite la transición hacia una mayor innovación, bienestar y sostenibilidad de la economía de los mercados. Y dado que en realidad todo ya era difícil antes de la crisis, ahora sería aún más difícil estando en plena crisis. Bueno, pienso que esta reflexión de Giles va en línea con las voces escépticas que también escuchamos aquí en Chile. Pero como dijo Klaus Schwab, esta actitud, el miedo frente al cambio, finalmente solo arriesga a hacer mover el péndulo hacia mayores desequilibrios. La data científica está clara, el mundo necesita un cambio en lo medioambiental y más acción climática. Y la data de encuestas también está clara, la gente requiere y busca un capitalismo que sea más sostenible y más equitativo. Lo que se va a hacer aún más importante cuando estamos presenciando cada vez más la automatización acelerada. Y en este sentido, tal como los alemanes se reinvirtieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nuestra nación estaba moralmente destruido después de todos los crímenes de guerra, estando de rodillas, fue justamente el instante cuando en Alemania se creó el concepto de la economía social de mercado. Y en este sentido también pienso que en Chile, cuando nosotros estamos de cierta manera también moralmente destruidos, por la acumulación de múltiples crisis que tenemos en Chile, que todavía estamos presenciando, también es justamente el preciso instante cuando la innovación es nuestra esperanza y cuando esta crisis nos debería dar la energía para justamente lograr esta transformación sistémica que debería ser medible, porque cuando, si no ahora, después de un trauma tan grande como el actual, cambiamos el rumbo. De hecho, no solamente habrá que perder el miedo frente a los cambios necesarios, sino ojalá verlo de forma positiva. El cambio climático justo nos da, de hecho, una gran oportunidad de innovar y de crecer económicamente, como recordó también recién la canciller alemán Angela Merkel. Muchas gracias. Muchas gracias esa exposición, esa claridad. Probablemente hay muchas preguntas y tenemos varios comentarios además de nuestros panelistas. Antes quiero comentarles eso sí a las personas que nos están viendo que pueden hacer sus preguntas a través de nuestra misma plataforma MeetYou, donde salen preguntas del público y nosotros podemos leerlas al final de esta conferencia para que todos puedan participar. Vamos a dar paso a los comentarios del diputado Torrealba, diputado Sebastián Torrealba, que en este momento está en plena votación. Así que le vamos a dar la prioridad para hablar porque sé que está en este momento en vivo en la votación. Diputado, ¿está por ahí? Parece que no nos está escuchando el diputado Torrealba. Bueno, voy a ver qué pasa con él. Creo que está hablando, pero tiene que encender su micrófono, diputado.
¿No se escucha o no? Bueno, probablemente está ahí complicado para hablar en medio de la votación. Así que vamos con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Carolina, entiendo que ahora usted sí está con su micrófono funcionando. Espero que sí, ¿me escuchan? Bastante bien. Sí, perfecto, ya, muchas gracias. Me costó conectarme, aquí tenía alguien que me estaba ayudando a la conexión. Primero agradecer la invitación, perdonar ahí que entre medio me costó conectarme y escuché buena parte de la presentación. Obviamente que conocemos, bueno, hemos trabajado juntos además muchas veces con Janet y la verdad es que hoy día en el tema más bien de cómo, al menos desde la mirada y cómo Janet lo está mirando desde el ámbito más global, obviamente el tema de reactivación económica y economía sostenible, pero mirada desde lo global, nosotros lo podemos mirar desde lo local y cómo aquello que se ve desde lo global, cómo incidir más bien en el ámbito local para poder desarrollar un trabajo mucho más sostenible en el tiempo sin que signifique, por ejemplo, sacrificar hoy día todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos podido avanzar, que igual es complejo, no lo sacrifiquemos en pos del desarrollo económico, digamos, y la economía sostenible siga siendo para nosotros una prioridad. Y por eso que yo creo que lo que ha señalado respecto de esto hay que llevarlo desde el punto de vista en tres esferas, digamos, desde lo económico, desde lo social y desde lo ambiental. En lo económico, las empresas debieran tener obviamente un rol más activo, medir obviamente su aporte e impacto. Hemos hablado muchas veces también del tema de los impuestos, que pueden ser una manera de castigar y fomentar, como siempre lo han sido. Y obviamente también lo social, que se ha visto impactado por la pandemia y se agrava aún más en un escenario de cambio climático. Se debe atender a las comunidades y priorizar su protección tomando en cuenta tanto el COVID como también el cambio climático que afecta finalmente a las familias más vulnerables. Y en lo ambiental, que se corre el riesgo también de dejar los planes verdes que están establecidos hoy día de lado y manifestar y que retrocedan en la protección del medio ambiente. Lo hemos visto en otros ámbitos. Muchas veces, a propósito de la reactivación económica, de repente se van dejando algunas cosas como en stand-by a propósito de priorizar la reactivación. Y yo creo que en este ámbito no podemos dejar que en el ámbito del cambio climático, por ejemplo, dejar de desarrollar las tareas que tenemos que desarrollar o que nos hemos propuesto, las metas, objetivos locales, en el caso nuestro, dejarlas de lado o dejarlas paradas un tiempo, etcétera, porque esto es urgente y por lo tanto tenemos que hacerlas convivir más bien en una política de reactivación, por una parte, y por otro lado, mantener nuestros planes y quizás adaptarlos a los nuevos desafíos. Y esto tiene que ver con un equilibrio finalmente, porque si no, una termina impactando sobre la otra. Yo siento que en el ámbito más bien de la reactivación económica sostenible, nosotros al menos creo que hay distintos criterios que podemos incorporar en la reactivación económica sostenible a nivel local, que es reactivar y diversificar el comercio local, incentivando los negocios de triple impacto. También potenciar las colaboraciones público-privadas con mejores capacidades institucionales, cambios regulatorios y reformas estructurales que hay que desarrollar. Por supuesto que potenciar también nuevos emprendimientos con criterios de sostenibilidad y foco en comercio justo y consumo responsable, que son aquellas cosas que tenemos que promover.
de todas maneras, entregar nuevas herramientas técnicas para la reconversión laboral local. Yo creo que eso lo hemos visto mucho ahora y hemos estado desarrollando políticas de reconversión. Y obviamente el fomento de la transformación y alfabetización digital en la comuna. Hemos visto, bueno, lo vemos acá en este panel y en todos lados, obviamente que la alfabetización digital de todos aquellos que son nuestros pequeños comerciantes y otros es vital para la supervivencia, y por otro lado lo vemos que puede ser una oportunidad en términos de lo que muchas veces hacemos, que, por ejemplo, en el tema del gasto de papel o de otras, la digitalización también tiene una oportunidad desde el ámbito de la sostenibilidad para efectos de ahorrar ciertos procesos que obviamente hacen de una empresa, de hacer de una empresa más sustentable. Y el desarrollo de planes pro competitividad, innovación e integración para pymes y emprendedores locales. Creemos que esos son obviamente los criterios más importantes, y yo creo que eso, junto con eso, digamos, el fortalecimiento de la sensibilización y educación ambiental, en el fondo lo que yo decía, que el crecimiento económico no puede ir en desmedro del medio ambiente. Obviamente el desarrollo e implementación de estrategias y planes de acción climática miradas al mediano y largo plazo en gestión ambiental. No podemos dejar de desarrollar estos planes ni ponerlos en stand-by, como yo decía en un inicio. Y también el fomento de capacidades y habilidades que son indispensables para incentivar y replicar acciones de gestión ambiental en la comunidad y en nuestros emprendedores. Nosotros, bueno, en este tiempo hemos desarrollado varias iniciativas que están enfocadas en fomentar el comercio local en el área de emprendimiento, el Peña Delivery, en empleo, el emplea vecino, el bono de locomoción para personas que van por primera vez a un trabajo y no tienen cómo movilizarse, en el ámbito de formación con la Academia Yunus, que hemos estado trabajando, ya llevamos más de 2.500 participantes en capacitación en los distintos ámbitos, tanto para empleo como para emprendimiento. Para qué decir, las plataformas, el Peña Delivery, tanto la Academia y el Emplea Vecino son plataformas web que hemos tenido que habilitar y desarrollar para entregar este tipo de servicios. Armamos en todo este tiempo, a propósito de las cocinas comunitarias, una red de panaderos, una red de confeccionistas de mascarillas. O sea, nos hemos ido adaptando nosotros también, desarrollando, digamos, nuestros planes de acción, los hemos ido reconvirtiendo también a la realidad. Lo mismo que todo lo que es el tema de educación medioambiental la hemos estado desarrollando vía web, incluso hasta la atención veterinaria la hemos estado desarrollando vía web con aquello que es posible, obviamente orientación, etcétera. Y por supuesto creo yo que lo más importante es que cuando yo decía la crisis económica no debe competir con la crisis ambiental, también requerimos ahorro de recursos, por ejemplo, todo lo que es eficiencia energética, poder seguir desarrollando proyectos como los que tenemos hoy día en nuestra piscina temperada, que nos ganamos un proyecto ahí con Enel y la Agencia de Sostenibilidad para poder hacer, nuestra piscina temperada, transformarla, digamos, y tener... Al año nos estamos ahorrando más de 40 millones por año para poder, en el fondo, en todo lo que es la gestión de una piscina temperada, que es bastante caro para nosotros. O sea, se pueden desarrollar proyectos y se pueden potenciar, y es la oportunidad para potenciar proyectos en esa línea. Yo creo que esos son los elementos probablemente más importantes de cómo nosotros podemos aportar desde el ámbito local en el desarrollo sostenible, y cómo acotar, digamos, desde la mirada más global a una mirada más local de lo que estamos desarrollando. Yo creo que hay varias experiencias exitosas además que se han desarrollado en este tiempo, no solo en Peñalolén, sino que en muchos municipios, que nos pueden permitir compartir esas experiencias para efectos de poder ayudar, obviamente, a reactivar nuestras economías locales. Y por último, creo que nosotros, bueno, hemos hecho un esfuerzo importante en el área de emprendimiento. Hemos lanzado los fondos Impulsa 2020, que son aquellos que financian a emprendedores, micros y pequeñas empresas. Y la idea son 6 fondos distintos, donde en el fondo promovemos también
el Fondo de Impulso Local, Impulsa tu negocio, Impulsa tu idea, Impulso Innovador, Impulso Cooperar para Avanzar, que tiene que ver con que se junten varios emprendedores, y el Impulso Económico Territorial. Esos fondos que hemos puesto a disposición tienen netamente que ver con poder hacer esta reactivación, y obviamente todos aquellos con enfoque en sostenibilidad, que es tan importante para nuestro desarrollo local. Y obviamente que medio ambiente, en este caso, ha sido un promotor fundamental en el fondo de poder reactivar. Hoy día estamos abriendo nuestra quebrada de Macul, por ejemplo, para las visitas, etcétera, pero con aforo limitado. O sea, de alguna manera todo el trabajo que se ha estado haciendo durante la pandemia, hoy día nos estamos adaptando también a los nuevos desafíos, obviamente con todos los equipos, y es lo que hemos podido desarrollar hasta ahora. Así que yo creo que lo más importante en el ámbito nuestro al menos es, como yo digo, adaptarnos desde lo más global a lo local en la sostenibilidad. Gracias, alcaldesa, por sus aportes a esta conversación. Vamos a ver si el diputado Torrealba finalmente está con nosotros en línea para sus comentarios y apreciaciones. Diputado, ¿está por ahí? Bueno, como les comentaba, está en plena votación, así que probablemente va a ser un poco complejo coordinar esta conversación con él. Pero el que sí está aquí con nosotros es el ex ministro de Medio Ambiente, Pablo Badanier. Pablo. Hola, ¿qué tal, Bárbara? Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlo a todos, especialmente a Yanet, a la alcaldesa Leitao, que también nos acompaña, y esperamos también al diputado Torrealba. Quiero partir mis comentarios a la presentación de Yanet haciendo un reconocimiento al trabajo de Yanet y del Observatorio Fiscal en su perseverancia en poder transmitir de la importancia de la información, de que esta información sea transparente para poder trazar los compromisos que decimos adoptar. Porque yo creo que si hay alguna característica, y lo hago con alguna manera como autocrítica de los últimos años, que somos súper buenos en general para establecer políticas, para hacer declaraciones de buena voluntad, y somos malos para hacerle seguimiento, para ponerle métrica, para poder monitorear la implementación de estas políticas en distintas materias, y que hoy día es súper importante, porque si hablamos de reactivación económica sostenible, hoy día se vuelve un concepto súper popular. ¿Ah? Todos dicen y quieren ser sostenibles, y todos dicen ser pro una reactivación económica sostenible. Basta ver solamente los auspiciadores de la selección chilena que juega hoy día, donde hoy día la sostenibilidad llegó incluso a la selección chilena, y todos anuncian actividades o compromisos con el medio ambiente en términos de marketing. De acuerdo a lo que nos señaló Yanet, yo quiero hacer comentarios en dos grandes temas. Primero, las oportunidades para Chile. Yo creo que acá no estamos solo en un escenario de pospandemia. Estamos en un escenario en Chile también de post-estallido social y de post-COP25. ¿A qué me refiero? Existen estos tres grandes elementos que modelan lo que puede hacer Chile en esta transformación importante, como mencionaba Yanet, pero que para que esta transformación importante sea una transformación positiva para el país. Por lo tanto, yo creo que es relevante poder decir que aquí estamos en un escenario post-pandemia, post-estallido y COP25. Y parto por lo último. Digo post-COP25 porque creo que fue el año pasado donde quedó más en evidencia de la importancia de los temas climáticos, se relevaron mucho desde el punto de vista de la opinión pública. El estallido hizo visible temas que parecían invisibles. Chile creía tener resuelto temas que al parecer no estaban tan resueltos, y obviamente, post pandemia, también
de alguna manera nos hace clic en poder cambiar algunas cosas, de no seguir apretando los mismos botones y que las cosas cambien para bien de manera definitiva. Entonces, yo creo que acá lo que ha planteado Janet es que existen algunas condiciones en esta transformación importante. Hay una condición muy relevante que Janet hace un acento desde el punto de vista de la información, de la transparencia y de la trazabilidad de esa información. Yo creo que ahí hay una condición importante, pero también creo que es relevante poder diagnosticar que aquí va a haber cambios en los patrones de consumo, probablemente por lo mismo cambio en los patrones de producción, donde se releva el rol del Estado, donde se releva el rol del Estado a nivel local, como bien lo decía la alcaldesa, hay una valoración no solamente de los alcaldes, también de las organizaciones territoriales con representación, que es importante leerla. Hay una relevancia de la sociedad civil organizada y finalmente, a mi juicio, cobra mucha importancia el rol de la ciencia para la toma de decisiones, no solo en la pandemia, obviamente, sino que también en materia de cambio climático. Por lo tanto, ahí yo creo que hay un primer elemento que yo quiero compartir con ustedes, que hay un escenario político mucho más grueso, mucho más relevante, y que tenemos que aprovecharlo en producir una transformación positiva, llevadera, justa en nuestro país, pero hay que reconocer que esto estamos hablando de post-pandemia, post-estallido y post-COP25, por una parte. Y segundo elemento que yo quiero compartir con ustedes, que creo, aún proviniendo del Ministerio del Medio Ambiente y que mis principales actividades laborales están vinculadas al medio ambiente, creo que es un error reducir la reactivación sostenible solamente a temas verdes o a temas ambientales. Creo que aquí también hay una oportunidad de poder nivelar esa asimetría también en temas económicos, como lo mencionó Janet, y también en temas sociales. Esto no solamente es cambiar la matriz productiva de fuentes probablemente de combustibles fósiles a energías renovables, sino que también es podernos permitir pensar en estas asimetrías del punto de vista social, del punto de vista económico, que también, reitero, tienen mucho que ver con una reactivación sostenible. Por eso es importante reconocer esta declaración que mencionó Janet de mayo del 2020, que yo también gustosamente suscribí, que hizo un llamado muy amplio a instituciones, a personas naturales, de poder impulsar de manera más consistente la reactivación sostenible, donde se relevan temas de eficiencia energética, de una matriz energética distinta, de las oportunidades del hidrógeno verde, de la infraestructura resiliente, de una construcción y calefacción también sostenible, pero creo que se nos pueden quedar en el tintero algunos elementos que también son significativos, reconociendo estas nuevas condiciones y reconociendo, creo yo, como un principal pero en nuestro país, las desigualdades sociales, que tiene que ver con reconocer estas nuevas condiciones y producir un cambio verdadero. Y en esto, y tercero, para terminar, yo creo que esto es aquí y ahora. Hace poquititos meses conocimos un acuerdo político entre el gobierno, Ministerio de Hacienda y los partidos con representación parlamentaria de un fondo de 12.000 millones de dólares de reactivación. Ese fondo, importante para Chile desde el punto de vista del monto, tiene muy poquitos, por no decir ningún criterio de una reactivación sostenible o de una reactivación que tenga características distintas. Por lo tanto, en el aquí y en el ahora están pasando cosas y la verdad es que no están alineadas con la reactivación sostenible. Y segundo, yo creo que el principal marco normativo vinculado a la reactivación sostenible que hoy día se discute es la Ley Marco de Cambio Climático. Está en primer trámite legislativo, pero del cual yo quiero destacar la importancia o la relevancia que debe tener, más de lo que hoy día dice el proyecto,
de la ciencia en la toma de decisiones. Creo que es una muy buena oportunidad y es una muy buena temática para que el Estado, entre comillas, se deje ayudar por la ciencia. Constituir un consejo científico no solamente asesor, que tenga niveles de decisiones vinculantes para que los distintos sectores desde el Estado puedan hacer de manera mucho más ambiciosa planes de mitigación y planes de adaptación, porque si no, esto de la meta 2050 carbono neutralidad es una buena meta, pero no está diseñado un proceso de cómo llegar a hacer carbono neutralidad. ¿Dónde están las oportunidades y dónde están los costos? Porque esto también tiene costos que alguien paga. Por lo tanto, si el Estado no se deja ayudar de manera, yo diría, más orgánica, probablemente tenemos el riesgo de tener metas muy ambiciosas, pero que no está diseñado ni trazado el camino para poder llegar a cumplir esas metas en materia climática y también en materia de reactivación sostenible. Así que muchas gracias por la invitación y reiterar mi saludo a Janet y a Carolina que nos acompañan en este panel. Gracias, Pablo. Vamos a intentar por última vez con el diputado Sebastián Torrealba. Y hay un par de preguntas del público que me gustaría si pudieran contestar nuestros panelistas, y Janet también, si tienes algo que agregar a lo que ha comentado la alcaldesa y el exministro. Agradecer mucho la palabra de Pablo y de Carolina, muy interesante escucharlos. Como dijo la alcaldesa, efectivamente habíamos a nivel comunal también trabajado entre el Observatorio Gasto Fiscal con la comuna Peñalolén en materia de transparencia y ahí también pienso importante como ojalá tener un pensamiento más sistémico, una visión más sistémica. De hecho, hoy día lo que probablemente el mundo a nivel económico más necesita es pensamiento sistémico y eso implica a nivel comunal de que ojalá no solamente cada comuna avanza por su lado con esfuerzos como los que enumeró la alcaldesa, que encontré muy interesante, sino también de que todas las comunas podrían tener un reporting y una transparencia mucho mayor. Sabemos que hoy día el clasificador presupuestario de las comunas no da para realmente a través de las finanzas también mostrar qué hacen las comunas, por ejemplo, en asuntos medioambientales. Las comunas de mayores recursos llevan como prácticamente una contabilidad aparte para crear cost center y poder mostrar después en cuenta pública, ojalá con datos financieros también, que han hecho en materia medioambiental, por ejemplo, y ojalá en el ámbito como más holístico, que también destacó Pablo, entendiendo la sostenibilidad no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino también en materia de concentración, pequeñas empresas, desde los derechos humanos en relación con la empresa y los gobiernos corporativos, incluso de la empresa que operan. Entonces, la pregunta acá también es cómo podríamos a nivel del Estado no solamente pensar en un nuevo reporting para las empresas listadas en bolsa y más allá de las empresas listadas en bolsa y pensar en un nuevo estándar de transparencia para entender la sostenibilidad de nuestra economía con datos más oportunos, de calidad, sino también cómo hacer que todos los esfuerzos que se hacen, por ejemplo, a nivel comunal, podrían también monitorearse y ser transparente de forma más comparable, con datos de calidad, para que la ciudadanía también pueda ver qué hacen las distintas comunas en respecto. Eso en futuro podría llevar a que la ciudadanía tome decisiones dónde quiere vivir, cuando entiende mejor cuán sostenible es una comuna, pero para eso también necesitamos mejores datos y vemos que actualmente nuestro sistema de información a nivel comunal no funciona a menos que haya esfuerzo extra
que normalmente las comunas con más recursos o con buena gestión, como en Peñalolén, pueden llevar adelante. Entonces, hay un desafío importante en data, no solamente para el sector privado, sino sin duda alguna también para el sector público, y ahí las comunas juegan un rol sumamente clave, que parte desde su sistema contable hasta el registro de datos no financieros, y donde también quiero recordar un informe muy interesante de la OECD 2016 que encargó como saliente Contralor de la República, Ramiro Mendoza, sobre el rol de la Contraloría en general en Chile, y que destacó la importancia de que la Contraloría podría justamente jugar un rol para hacer también cierto tipo de auditoría sobre datos no financieros. No hablo ahora en específico de la data de las comunas, sino datos no financieros, de desempeño no financiero en general de nuestro país, tienen problemas de calidad, igual como lo vemos hoy día a nivel de las empresas, y tanto a nivel de las empresas, la invitación es repensar cómo verificar mejor esta información, porque si los inversionistas tomen decisiones en la sostenibilidad de una empresa, necesitamos datos de calidad, y a nivel de las comunas o del Estado también necesitamos pensar cómo verificar la calidad de datos no financieros, y eso implica también repensar algunos controles externos, no solamente los controles internos que se hacen sobre esta data. Respecto de eso, Janet, hay una pregunta del público acá que hace Loreto Díaz y dice: ¿qué oficina estadística o organismo debería exigir la medición de datos no financieros a las empresas? Y si la entrega de esta información debería estar sujeta a una ley que los obligue. De todas maneras, que el camino debería ser la obligación de un nuevo estándar. Esto no puede ser voluntario, y también como Europa lo está debatiendo, tiene que ir más allá de las empresas listadas, y no solamente las empresas grandes, sino también las empresas de mediano tamaño necesitan un reporting y que también sea obligatorio. Y entonces, antes de pensar dónde deberían publicarse estos datos, la pregunta es quién debería reportear, más allá de los emisores listados en bolsa. ¿Qué debería reportear? Hay una iniciativa muy interesante que impulsó el presidente del Bank of America, que es el presidente del International Business Council, del World Economic Forum, para pedir a las 4 empresas grandes de auditoría que hagan un estándar de 21 métricas en materia stakeholder capitalismo, justamente para separar el stakeholder capitalismo de marketing, como dijo Pablo, del stakeholder capitalismo real, que es muy importante, porque hoy día la mayoría de las empresas sostienen que son sostenibles, pero tienen que mostrarlo para ser realmente sostenibles. Entonces, estos indicadores son interesantes a pensar también en Chile, no como reemplazo a los actuales indicadores o al actual reporting o futuro reporting a nivel más sectorial o climático, pero pensar en qué debería ser esta base común de información que deberíamos tener de empresas de cierto tamaño en adelante, para comparar las empresas y darle, a través de la comparabilidad del uso de esta información, un incentivo muy distinto para que emparejen la cancha y para que ojalá vayan avanzando. Y esta agencia no puede ser Un pequeño problema de conexión. Entonces, mientras se conecta nuevamente Janet, hay una pregunta que sería interesante si puede contestar la alcaldesa y el exministro también. Dice aquí Annika Germán: ¿por qué, si la mayoría de las personas ve más efectos malos en el capitalismo que buenos, como lo mencionaba antes Janet, las autoridades no cambian el sistema de crecimiento económico infinito que además agrava inequidades y destruye el planeta? Tiene la palabra, alcaldesa, si quiere tomar usted la palabra primero y después vamos con Pablo Daniel. Bueno, una pregunta más ideológica y muy práctica, pero yo creo que
A ver, lo que pasa es que nosotros tendríamos que mirar cuál es el comportamiento humano finalmente, porque las personas igualmente se comportan de una manera, o sea, el consumo, los hábitos, tienen que ver con cosas que son culturales, obviamente, pero también con una mirada de la sociedad, de la economía y a la cual estamos probablemente acostumbrados. ¿Ah? Nuestra sociedad está acostumbrada en este tiempo, porque si miramos años atrás probablemente era una sociedad mucho menos consumista, menos individualista, menos siempre se hace referencia, digamos, a los estilos de vida antiguos donde habían cosas bastante más sustentables que lo que ocurre hoy día. Hoy día todo es desechable, todo antes, no sé, ejemplos prácticos de la vida cotidiana. Hoy día todo se desecha, todo es desechable. En la época, al menos yo me acuerdo de mi infancia, las bicicletas se traspasaban de un familiar al otro, se hacían, o era una bicicleta para todos los hermanos y había que compartirla. Hoy día, como que la costumbre, cada uno tiene que tener la suya, cuando se echó a perder casi se bota o se elimina porque hay otra, porque hay costumbre, y yo creo que en el fondo el capitalismo de alguna manera, claro, tiene cosas que promueven o que de alguna manera son poco sustentables, pero yo creo que lo que hay que hacer es adaptar, más bien más que el sistema, porque el capitalismo es mucho más que eso, digamos, mucho más que el libre mercado, mucho más que, en el fondo es adaptar nuestras prácticas y nuestros hábitos, independientes del sistema económico al cual podamos adscribir, porque probablemente en otros sistemas tampoco sean sistemas sustentables desde el punto de vista de las prácticas. Esto es un tema más bien cultural. Y yo siempre le digo a las personas en Peñalolén es que no esperemos que sean las empresas solamente las que tengan que tener o desarrollar prácticas de sustentabilidad. Nosotros, cada persona en su hogar, en su espacio, en su trabajo, pueden desarrollar actividades y ponerse metas que contribuyan, y que es lo que tratamos nosotros de transmitir en nuestros talleres, en todas nuestras prácticas de educación ambiental en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Y es muy difícil porque a veces obviamente las prácticas al interior de las casas, incluso los adultos somos mucho más resistentes que los propios niños que quieren establecer prácticas de sustentabilidad, que los adultos a veces nos resistimos y no las respetamos. Entonces creo que ahí tiene más que ver con un cambio cultural que con una decisión o un planteamiento más bien como macroeconómico, cuál es el sistema económico que nos rige, sino que tiene que ver con la cultura. Y quiero compartirles una buena noticia, porque me estaba comentando Ricardo Cofré, que es nuestro director de Medio Ambiente. Estamos súper contentos porque hace poquito nos enteramos recién de que Peñalolén, en una plataforma, la CDP, que es la plataforma que hace los reportes de Pacto Global del Pacto Global de Alcaldes de la Unión Europea, nos informaron que estamos dentro de los 88 ciudades del mundo mejor calificadas en temas de gestión climática local, en el caso Peñalolén. Así que quiero felicitar a mi equipo, una noticia reciente, y creo que tiene que ver con eso, por eso lo planteo ahora, porque tiene que ver con cómo desde lo local se puede incidir, independiente del sistema económico que nos rija, cuáles son las prácticas y cuál es el cambio cultural que tenemos que hacer en cada uno de nosotros y en cada una de las casas, digamos, partiendo por casa, y que se puede hacer. Y esto no solo responde, y obviamente la incidencia probablemente es mucho más pequeña, pero cada suma de cada incidencia pequeña puede ser una gran suma. Como decía Janet, ojalá no sea una iniciativa que parta desde la voluntad de un alcalde o alcaldesa, sino que más bien una política global. Hoy día estamos nosotros metidos en todos los temas de gobierno abierto, y también acabamos de entrar en una red, hemos sido admitidos, somos la primera ciudad de Chile, el primer municipio de Chile admitido en esta red local de gobierno abierto, y que tiene que ver con proponerse objetivos y metas en estos ámbitos para justamente poder incidir y poder ayudar a generar una acción que sea más global, más transversal en todos los municipios, y no solo sea la voluntad de esta o de otro alcalde, sino que más bien algo colaborativo. Gracias, alcaldesa. Ya nos quedan pocos minutos, pero antes nos gustaría escuchar la palabra de
Pablo, que está por ahí, brevemente, antes de intentar última vez con Sebastián. No, mira, brevemente, Bárbara, y complementando a la alcaldesa, en virtud de la pregunta que hace Ánica, del reemplazo o la crítica al sistema capitalista. Yo creo que acá lo más relevante es que el sistema capitalista o el que venga no va a poder dejar de reconocer que la naturaleza pone límites, que el consumo de energía, de materias primas, no puede ser ilimitado. Hay límites naturales, físicos, de distintos sectores, de distintas industrias que basan su actividad en el uso de materias primas o de energía. Por lo tanto, yo creo que eso es lo más relevante y creo que en materia de cambio climático es lo que ha sido más evidente, ¿ah? Donde hoy día hay límites de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y esos límites van a generar condiciones y regulaciones para que estas externalidades negativas que se generan obviamente puedan ser internalizadas y puedan regularse distintas actividades que generan perjuicio a la sociedad como un todo y eventualmente a otras actividades o a otros sectores productivos. Creo que eso es lo más relevante, que resulta como evidente, pero creo que la crisis climática lo deja muy patente, ¿ah? Aquí hay límites planetarios que ya nadie puede desconocer. Reitero, ni el sistema capitalista ni el que venga. Gracias. Ahora sí, toma la palabra el diputado Sebastián Torrealba. Al parecer, ya estamos en la última chance porque nos quedan pocos minutos, a ver si podemos cerrar con él. Lamentablemente parece que no nos va a resultar esta vez. Ojalá en una próxima oportunidad, diputado. Bueno, muchas gracias a todo este panel por esta conversación. Janet, si quieres decir alguna palabra al cierre, ya nos vamos despidiendo. ¿Tampoco está Janet? Bueno, muchísimas gracias a todos y en poquito rato más quedan 10 minutitos, 20 minutos para la próxima conferencia que va a estar muy, muy interesante. Les cuento que la discusión que se viene es sobre desafíos del multilateralismo post-pandemia. Va a estar moderando el periodista y analista internacional Raúl Sor, junto a un tremendo panel, quiero decir, integrado por el exministro de Relaciones Exteriores de Chile, Ignacio Walker. Va a estar el doctor Christian Hellbach, también embajador de Alemania, que escuchábamos al comienzo. Va a estar Claudia Mojica, representante residente del PNUD en Chile. Y además va a estar Jorge Satt, que es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Así que no se lo pueden perder. Eso va a suceder a las 12 en punto, esa conferencia. Y como les he comentado todo el tiempo, los invitamos a seguir inscribiéndose. Tenemos muchísimas actividades durante estos 4 días de la Semana del Clima, por supuesto, en esta 4ª versión. Y por mientras pueden visitar la Expo Verde Virtual, que realmente es una experiencia que pareciera ser más allá de lo virtual porque está realmente espectacular con una cantidad de stands increíbles. Así que nos volvemos a encontrar en un ratito más en la próxima conferencia. Muchas gracias.